Leo, que a veces depende a qué hora sale de trabajar, y creo que nadie más. Para el cuatrimestral ya me olvidé, Pablo, del favor que me estás haciendo. Olvídate. Tengo memoria frágil yo. Muy bien. Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, gente linda, ¿cómo están todos? Vamos a empezar a trabajar. Yo cambié un poquito el orden, normalmente después de dinámica va hidrostática, hidrodinámica y recién va gases, pero cambié un poquito el orden porque necesitaba trabajar con la gente de ciencias químicas un poco más la parte de gases, entonces, bueno, como el orden acá no afecta, no tiene que haber un vínculo, una unidad con otra, entonces vamos a empezar a ver gases. Gases y líquidos está dentro de una gran, de un estado de agregación particular que son los fluidos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Qué son los fluidos? Los fluidos son los líquidos y son los gases. Los líquidos se estudian dentro de lo que es la hidrostática, líquidos en reposo, y la hidrodinámica, líquidos en... ¿Por qué no se escuchan? ¿Los demás me escuchan? Gaby nomás no me quiere escuchar. Yo escucho, solo es Gaby. ¿Cómo me escuchan? Gaby, querida, estoy hablando en idioma mudo para vos. Debe ser un problema de tu micrófono o algo, Gaby. ¡Ay, llegó Leo! ¡Qué maravilla! Tengo todo el mundo hoy. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gaby, ¿ahora tampoco me escuchás? Gaby, querida. Gaby. Problema de tu micrófono. Sí, yo creo que es el problema del micrófono de ella. Bueno, afortunadamente, lee los labios, Gaby. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, Leo, ¿cómo estás? Claro, exactamente. Salí, volví a entrar, Gaby, y si no hay no podés escucharme, al se fue Gaby, no te vuelve a entrar. ¿Qué clase tenemos hoy? Muy bien. Bueno, a ver, para vos, Leo, que acabas de entrar, estamos por empezar el estado gaseoso. Yo les decía a los chicos que es uno de los dos estados que se conocen dentro de lo que son los fluidos. Les contaba que los líquidos se estudian a través de dos ramas, que son la hidrostática para los líquidos en reposo, la hidrodinámica para los líquidos en movimiento. Y los gases se estudian dentro de una rama de la física que se llama neumostática. Gaby, ¿ahora me escuchás o sigo muda para vos? Si no, Gaby, vos qué podés hacer. ¿Cómo? Sí, ahora la escucho. Ay, gracias a Dios, Gaby, por favor, te lo pido. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar con uno de los estados, uno de los fluidos, que son los gases. Gases que ya estudiaron en química, se caracterizan por no tener ni forma ni volumen propio, ser compresibles, ser expansibles. Esta capacidad que tienen los gases de disminuir el volumen por aumento de presión o aumentar el volumen por disminución de presión, lo vamos a estudiar puntualmente bajo determinadas leyes que están vinculando a los gases. Van a ver que acá en realidad uno trabaja con 5 fórmulas, y exagero. En realidad, de esas 5 fórmulas, como que con 3, ustedes ya pueden vincular todo lo que es el estado gaseoso, aparte de después ver, por supuesto, la parte de las gráficas. Déjenme que previo a eso abro el archivo para tener los ejercicios a mano. Entonces, esos gases se caracterizan o se definen por 3 parámetros. 3 valores, 3 cualidades que son las que vamos a trabajar. ¿Cuáles son esos 3 parámetros? La presión, el volumen y la temperatura. Presión que en general ustedes van a medir en atmósferas, en milímetros de mercurio, en pascales o en barias. Cuando veamos hidrostática, van a ver cuáles son las unidades de presión. Acá solamente nos interesan las equivalencias de último. El volumen lo van a medir en litros, en mililitros, en centímetro cúbico. Litro es lo mismo que decímetro cúbico, para que lo tengan presente. Mililitro
centímetro cúbico, metro cúbico, si quieren. Y la temperatura la van a medir en dos unidades, en grados centígrados y en grados Kelvin. Ya expliqué alguna vez que para pasar de centígrados a Kelvin hay que sumar 273, lo expliqué cuando vimos un ejercicio de la unidad 1, de nociones generales de química, y cuando paso de grados Kelvin a grados centígrados, tengo que restar 273. Las equivalencias que voy a necesitar para trabajar con estas unidades. Hola Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Las equivalencias que voy a necesitar para trabajar. Los Fahrenheit no se ven, Leo. Los Pablito, vos me preguntabas. Los Fahrenheit no se ven, son una escala de temperatura, son grados centígrados, grados Fahrenheit, los centígrados también se llaman Celsius, y grados Kelvin. Pero los Fahrenheit nosotros no los trabajamos porque todos los problemas trabajan con centígrados o con Kelvin, más con Kelvin que con centígrados. Entonces, para que tengan presente cuáles van a ser las equivalencias entre estas unidades, porque se les puede complicar, una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Es lo mismo que 1,013 por 10 a la 5 pascales. Y es lo mismo que 1,013 por 10 a la 6 barias. Todavía no saben lo que son los pascales, pero se los voy a anticipar porque son unidades que usted derivadas de una unidad que ya conocen. Los pascales equivalen a newton sobre metro cuadrado y las varias a dinas sobre centímetro cuadrado, unidad de fuerza que ya vieron cuando estudiamos dinámica. Otra cosa que tienen que saber es que por ahí, por complicarles la vida, pueden darles la presión no en pascales, sino en hectopascales. Cuando ustedes por ahí escuchan el pronóstico del tiempo y hablan de la presión atmosférica, no suelen decir tantos pascales, dicen tantos hectopascales. Entonces, si a mí me dan hectopascales, para pasar a pascales, es como pasar de hectómetro a metro, multiplico por 100, y para pasar de pascales a hectopascales, divido por 100. En cuanto a presión, esto es lo único que necesitan de unidades, que las van a revisar y trabajar en profundidad cuando veamos hidrostática e hidrodinámica, ¿sí? Muy bien, esa sería la primera parte, la introducción del tema. Voy a mandar la foto por si alguien no ve bien, la persiana porque la luz todavía refleja. Mando la foto y seguimos trabajando. Profe, Diga. la P era presión, ¿no? La P es presión, la B volumen y el otro es temperatura. Luz, entraste justo cuando empezamos el tema, así que no estás perdida con nada, ¿verdad? Se fue, Copian eso y seguimos. Perfecto. Copian eso y seguimos. Perdón, profe, me estaba hablando y justo se me cortó. ¿Qué pasó? Soy Luz, justo me estaba hablando y se me cortó la No, llamada. te decía sí, que justo te habías ingresado cuando estaba explicando, empezando el tema, así que no habías perdido nada. Ah, bueno, sí, sí. Gracias. Por nada.
Profe, Diga. ¿de dónde viene esa N? ¿Qué N? En el lado izquierdo, que hay una división ahí. N dividido M, creo. Newton sobre metro cuadrado, a esta unidad que es Newton sobre metro cuadrado se le llama Pascal. Y a esta unidad que es Tina sobre centímetros cuadrados se le llama Baria. Esto viene de la fórmula de presión. La presión es la relación o cociente entre la fuerza y la superficie. Si la fuerza la mido en newtons y la superficie la mido en metros cuadrados, ese cociente se llama Pascal. Y si la mido en dinas y en centímetros cuadrados, se llama Baria. Ok. ¿Está? Profe, Diga. ¿por qué milímetros de mercurio? Milímetro ¿Por qué de mercurio y no otro es una elemento? unidad. Milímetro de mercurio es una unidad de presión que tiene que ver con una medición que hizo Torricelli acerca de la columna de mercurio para determinar la presión atmosférica. Lo van a ver cuando vean hidrostática. Es una unidad, ¿por qué se las doy? Porque a veces en los problemas de gases, en lugar de hablarles de atmósferas o de pascales, les hablan de milímetros de mercurio. Entonces necesitan saber estas equivalencias sí o sí. ¿Está? Sí, profe. Muy bien. ¿Ya copiaron? Sí, profe. Muy bien, entonces, dijimos que estaba vinculado con tres parámetros: presión, volumen y temperatura. Esos tres parámetros se van a relacionar a través de lo que llamamos las leyes de los gases, ¿sí? Entonces, presión, volumen y temperatura se relacionan mediante la ecuación general de los gases. Esta ecuación general de los gases, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un determinado gas a un determinado volumen, valor de presión, un determinado valor de temperatura y un determinado valor de volumen. Ese gas va a sufrir alguna transformación y va a llegar a un segundo estado de presión, a un segundo valor de volumen y a un segundo valor de temperatura. La fórmula a partir de la cual ustedes van a trabajar tres fórmulas más, la que ustedes tienen que saber, la que tiene que estar en el Vademecum, es esta que voy a dar. Yo voy a tener un estado inicial del gas caracterizado por una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. El gas va a evolucionar a un estado final donde va a estar caracterizado por una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2. El vínculo entre estos dos estados se va a dar con la ecuación general, cuya fórmula va a ser presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Estamos? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Esa es fórmula para el Vademecum. Importante que tengan en cuenta qué unidades van a trabajar. Para las unidades, si la presión está en atmósferas o en pascales, si la presión está en atmósferas o en pascales, el volumen tiene que estar en litros y la temperatura en grados Kelvin. Recordando que si tengo centígrados, le tengo que sumar 2,73. Si la presión está
en milímetros de mercurio o en varias, el volumen tiene que estar en centímetros cúbicos o mililitros, porque es exactamente lo mismo, y la temperatura tiene que estar en grados centígrados. Indispensable que tengan en cuenta. Entonces, si yo tengo que trabajar con esta fórmula, sí o sí, para poder aplicar la fórmula, tengo 6 variables, 3 acá y 3 acá. Se aplica teniendo 5 datos y una incógnita. Es decir, tendré que tener, por ejemplo, la presión 1, el volumen 1, la temperatura 1, la presión 2 y la temperatura 2, y tendré que calcular el volumen 2. O tendré este y calcularé la presión 2. Pero siempre tengo que tener, si no hay nada constante, porque acá no tenemos ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura constante. Si no hay nada constante, tengo que tener sí o sí 5 datos y un valor que no conozco, que obviamente lo voy a despejar. Esa fórmula es la fórmula que ustedes pueden tener en el Vademétrico. ¿Alguna consulta? Yo, profe. Pregunte. La incógnita siempre tiene que estar en el No, estado arriba o final abajo, no importa. y de cualquiera de los dos lados. De cualquiera de los dos lados, exactamente. Me mando la foto completa y la de la derecha también, para que no tenga que pasar la vista. Muy bien, ya, y seguimos. Profe, Diga, ¿qué dice? Se relacionan al lado. mediante la ecuación general de los gases. Listo.
¿Está, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, una vez que manejamos esa fórmula, esta va a ser nuestra fórmula de referencia. Las que voy a dar ahora no las pueden tener. ¿Por qué? Porque salen de esta y solamente es cuestión de relacionar. Vamos a ver que el gas puede sufrir transformaciones. Los gases ideales son aquellos que cumplen con 3 leyes, ¿sí? Que tienen que ver con transformaciones que sufre el gas manteniendo una de las 3 variables constantes. Entonces, vamos a ver, transformaciones. De un gas a temperatura constante, presión constante y volumen constante. Vamos a seguir manejando esta fórmula. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Vamos a seguir manejando esa fórmula. Cuando la temperatura es constante, decimos que tenemos una transformación isotérmica. Iso, recuerden que es igual, isotérmica igual temperatura. Cuando tengo presión constante, digo que tengo una transformación isobárica. Iso igual, bárica, se relaciona con presión. Y volumen constante, digo que tengo una transformación isocórica. ¿Tá? La transformación isocórica también se llama isométrica, para que lo tengan en cuenta. Una transformación isocórica también se llama transformación isométrica. Entonces, si tengo una transformación isotérmica, en esta fórmula, como las temperaturas son iguales, se cancelan y me queda la parte de arriba. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Esa es la fórmula que ustedes no pueden tener en el vademecum porque se deriva de esta. La tacho las temperaturas y me queda el resto de la fórmula. Si estoy a presión constante, se me van las presiones y me queda volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Si tengo una transformación isocórica, se me van los volúmenes y me queda presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Acá vamos a empezar a trabajar, y esto, Agustina, va especialmente dedicado para vos. Vamos a empezar a trabajar con proporcionalidades. No, profe. Te juro que no vas a querer hablar nunca más de volver los auriculares. No vas a querer volver a hablar conmigo. Siempre que tengo de un mismo lado del igual, siempre que tengo de un mismo lado del igual, 2 magnitudes que se están multiplicando, decimos que esas magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, presión y volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Eso significa que sean inversamente proporcionales, que cuando una aumenta, la otra disminuye. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. En ese caso, digo que tengo una compresión isotérmica, palabra que por ahí es bastante común. En tu caso, Vera, esta parte de gases es muy importante. Relaciones de proporcionalidad y análisis de gráfico para ciencias químicas es la clave del estado gaseoso. Por otro lado, si la presión disminuye, el volumen aumenta y entonces en la misma proporción, ¿sí? Si yo a la presión la aumento al doble, el volumen disminuye a la mitad. Si yo a la presión la disminuyo a la mitad, el volumen aumenta al doble, en la misma proporción. Algo de esto
trabajamos con energía cinética y potencial, cuando hablamos de vínculos, qué pasaba con la masa, la velocidad o la altura, si se acuerdan de las clases anteriores. Disminuye la presión, aumenta el volumen, digo que tengo una expansión isotérmica. Debajo de cada una de estas transformaciones va a ir la parte de la gráfica y el análisis de la gráfica, o sea, que cuando ustedes trabajen y hagan la copia en la carpeta de ustedes, tengan en cuenta que va a haber 3 columnas y debajo de cada columna va a seguir el contenido teórico, ¿sí? En este caso, volumen y temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Cosa lógica. Con la temperatura los gases se dilatan, aumentan la velocidad de las moléculas y se alejan las moléculas entre sí, por lo tanto el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Como todo el mundo ha visto función lineal, esta relación es una relación de proporcionalidad directa cuya representación es una recta. ¿Está? Y la pendiente de esa recta me representa a la presión que es constante, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la otra. En el volumen, a volumen constante, presión y temperatura son directamente proporcionales. Por lo tanto, si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Esta es la primera parte de las transformaciones. Mando la foto de eso. Lo copian. Y seguimos. Profe, Diga. nosotros vamos a poder trabajar, ¿no?, con estas formulitas. Por supuesto, ¿qué pregunta es esa? Pasa que no sabía porque, por lo de las 5 incógnitas y... No, digo, perdón, por los 5 datos y una incógnita, sí. Y claro, lo vas a despejar. ¿Para qué vieron ecuaciones? Pregunta del millón, unidad 1. Y tengo otra pregunta. Te escucho. Lo de la presión y el volumen, o temperatura, volumen, o presión, temperatura, bueno, tiene que ser sí o sí, cuando usted decía la presión aumenta y el volumen disminuye, los dos datos esos, uno aumenta, uno disminuye, ¿están en el mismo lado del igual? ¿O puede ser que...? No, O puede siempre están separados por un igual, estos dos multiplicando, uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. Si del mismo lado del igual los dos están dividiendo, uno aumenta, el otro aumenta. Uno disminuye, el otro disminuye. Ah, sí, ahora sí.
¿Está, chicos? Sí, profe. ¿Todo el Sí, mundo profe. copió ya? Ok, bueno. Entonces, vamos a seguir dentro de cada una de estas columnas, ¿sí? Recuerden que la única forma es esa, la que escribí acá no la pueden tener. Y vamos a... En una gráfica isotérmica, vamos a ver que son magnitudes inversamente proporcionales. Ustedes van a tener presión, volumen. La gráfica que define a una magnitud inversamente proporcional se llama hipérbola equilátera. Tiene esta forma, mientras que yo acá tengo las presiones y acá tengo los volúmenes. Sobre esta línea tengo la temperatura. Todos los puntos que están sobre esta línea están al mismo valor de temperatura. Todos los puntos que están sobre esta línea están al mismo valor de temperatura. Miren acá. Si yo tengo un volumen 1 que corresponde una presión 1. Si yo tengo un volumen 2, fíjense, le corresponde una presión 2. ¿Qué pasó acá? El volumen aumentó, mira acá, el volumen aumentó de 1 a 2. ¿Qué pasó con la presión? Disminuyó. La presión disminuyó, que es lo que estábamos diciendo. Si una aumenta, la otra disminuye. Si yo estuviera yendo de 2 a 1, el volumen 1 con respecto al 2 es más chico, la presión 1 con respecto a la presión 2 es más grande. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Una aumenta, la otra disminuye. Esto pasa cuando voy del estado 1 al estado 2. Si voy del estado 2 al estado 1, es decir, de acá hacia acá, el volumen disminuye, la presión aumenta. Esos son los vínculos que ustedes tienen que tener presentes. Por otro lado, si ahora trabajamos con una transformación isobárica, donde tengo volumen y temperatura, la gráfica es una recta. En esta recta se representa la presión. Esta curva se llama isoterma porque todos los puntos están a la misma temperatura. Esta curva, esta recta se llama isobara. Están todos al mismo valor de presión. Y miren acá, temperatura 1, que corresponde un volumen 1, aumento la temperatura, aumenta el volumen. ¿Está? Para la volumen constante es exactamente igual. Tengo presión, temperatura, la recta representa el volumen, se llama isobara y pasa lo mismo. Para un determinado valor de temperatura tengo un determinado valor de presión, para una temperatura mayor tengo una presión mayor. ¿Entendido, chicos? Acá, ¿qué pasa? Si paso del estado 1 al estado 2, la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si voy al revés, de un estado 2 a un estado 1, la temperatura disminuye, el volumen disminuye. Si me voy acá y voy del estado 1 al estado 2, la temperatura aumenta, la presión aumenta, y si voy del estado 2 al estado 1, la temperatura disminuye, la presión disminuye. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna duda? Sí, Van a surgir todas las dudas cuando tengan que hacer los problemas, ¿no? Obviamente. Pero antes de eso, ¿alguna duda?
No creo. Profe, Diga, las dos rectas de la isobárica y de la isocórica se llaman igual. el estilo de gráfica es la misma. La inclinación de la gráfica depende del valor de la magnitud constante. Pero sí, Pero tenemos el mismo estilo. Ambas tienen y el la, mismo estilo. y la recta de las dos se llama isobara. No. Ah, ahí me equivoqué. Se llama isocora para el volumen constante. Ah, ok. Dije isocora y puse isobara. Esta es isocora. O isócora. Isobara o isóbara. Pero normalmente es isobara e isócora. ¿Sí? Copiamos. Copiamos y seguimos. Profe, Diga. ¿cómo se llamaba la gráfica que define las magnitudes inversamente proporcionales? Y se llama hipérbola. Ah, ok, genial, no me acordaba el nombre.
Profe, Sí, decime. ¿podría explicarme de nuevo la primera gráfica, la isotérmica? Sí, ahí te lo explico nuevamente. En el caso de la isoterma, vos siempre que ustedes quieran comparar cualquier variable, ¿no? Presión, volumen, temperatura, ustedes siempre ubican el punto en el eje X, chocan la gráfica y ubican el punto correspondiente al eje Y. Si vos ves eso y te fijas, para el volumen 1 tenés esta presión, para el volumen 2 tenés una presión menor. Entonces fíjate, cuando pasaste del volumen 1 al volumen 2, el volumen 2 es más grande que el volumen 1, entonces aumentó el volumen, sin embargo, la presión 2 te quedó más chica que la presión 1, es decir, aumentó el volumen, disminuyó la presión. A eso se refiere una magnitud que es inversamente proporcional. Cuando al aumentar una, aumenta la otra, disminuye la otra, o cuando al disminuir una, aumenta la otra. Si lo lees de acá para acá, aumenta el volumen, disminuye